esposas, madres, dueñas de casa, ejecutivas exitosas, pololas eternas, bueno, todos estos roles y más nos imponen a nosotras las mujeres. Pero este 8M queremos ver el futuro de una manera distinta, conversando con una líder. Isquia Siches hoy es nuestra invitada. No te pierdas esta conversación. En el marco del Día de la Mujer, el liderazgo del 2020, Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tonka, por entrevistarme. Imposible no saludarla y ver lo embarazada que estás. Estoy muy embarazada, ya esperando últimas semanas antes de que nazca mi hija. ¿Cuándo te vas de prenatal? La próxima semana, 15 de marzo ya parto completamente, no sé si todo lo del colegio, pero por lo menos mis actividades laborales en el hospital ya las suspendo completamente. ¿Cómo te has sentido? Súper bien, ha sido un embarazo muy amable. ¿Ya? Sé que hay muchas mamás que a veces lo pasan mal, mucho vómito y cosas, yo no he tenido nada. ¿Ni antojos? Tampoco, pero he subido harto de peso, así que estoy bien gordita, así que tengo todo un desafío para la lactancia. Tengo harta guata, mucho más grande. Harta guata, así que ahí todo esto de la maternidad es nuevo para mí, así que espero que el parto salga bien, que mi hija nazca sana y que todo ande bien después, porque creo que el embarazo es una fase, pero la maternidad creo que va a ser el más grande desafío. Siendo médica y embarazada, ¿hay más aprensiones por tus conocimientos o crees que lo vives igual que cualquier chilena? Creo que muchas más aprensiones. Tengo muchas amigas que han tenido problemas en el parto, a veces uno es mucho más, se pone en el peor de los escenarios y también a veces el rol que tiene el estrés, que uno se imagina que mi pobre hija, cada una de las peleas que he tenido y cada uno de los malos ratos que nos ha tocado vivir en el colegio, también sin duda impacta en ese embarazo, así que a veces un poco preocupada de intentar bajar la velocidad y la intensidad de las peleas que nos toca lidiar. Vamos a hablar de esos encontrones, vamos a hablar de este periodo, de tu liderazgo, de cómo es ser mujer a cargo del Colegio Médico, bueno, un poco más de tu historia personal, pero más tranquila. Te invito a un jugo. Muchas gracias. Casi 4 años a cargo del Colegio Médico. ¿Cómo evalúas tu gestión, sobre todo en esta época de pandemia y siendo la primera mujer liderando el gremio? Bueno, no ha sido fácil, sin duda, hemos tenido distintos desafíos. Nosotros llegamos a intentar instalarnos primero y con un liderazgo femenino y joven, no es tan fácil dentro de nuestro gremio, que es bien tradicional. Intentamos hacer harto trabajo bien como organizado, con harta rigurosidad técnica, propuestas en torno a la reforma sanitaria, y llegó en la última fase de nuestro periodo justamente esta área. También intentamos instalar mucho los temas de género, los metimos en el estatuto. Hoy día es obligatorio que haya mujeres dirigentes en los regionales, a nivel nacional, y constituimos un departamento de género que ahora en el marco del 8M parece sumamente relevante lo que han logrado establecer, pero también este gran desafío de poder hacer propuestas en el contexto de pandemia, también en un momento donde Chile vivía situaciones muy álgidas después del estallido social, y nos tomamos con mucha seriedad el rol de nuestro colegio en poder colaborar, en volver a encontrarnos en torno a un desafío tan grande como la pandemia. Te transformaste en la líder del 2020. ¿Qué te pasó en lo más íntimo cuando te dicen, Isquia, estás dentro de las 100 personas líderes de la revista Times? Bueno, en realidad me lo tomo todo con bastante moderación. Creo que todavía nunca se me han subido como las estrellitas a la cabeza, porque también yo tengo sumamente claro que soy fruto de un trabajo que es mucho más grande que yo. O sea, no estaría ni en esa revista, ni en el Colegio Médico, ni en esta entrevista si no fuera por mi equipo. Y ese equipo en realidad se ha sacado la mugre, y yo encuentro que este es un reconocimiento para ese trabajo, y estoy muy orgullosa de que una revista, de que ustedes vean en mí un liderazgo positivo, porque también es una reivindicación a todas esas horas, mucho trabajo gratuito, ad honorem, hasta muy tarde, de gente que cree en lo que estamos construyendo desde el Colegio Médico.
faltan más liderazgos. Estás tú en el colegio médico, pero hay pocas directoras de empresas, por ejemplo, directoras de medios, mujeres que encabecen y que tengan a su cargo muchas personas. ¿Qué pasa en Chile? Sí, creo que un poco en este marco del 8M también, entendiendo que las mujeres a veces somos muy pragmáticas y entendemos que estos cargos de liderazgo traen exposición, muchos costos, a veces hay que postergar la familia, hay que postergarse uno mismo y particularmente como está el clima, creo que también es necesario que quienes tenemos posición de adelanto creemos y allanemos espacios para más participación de nuevas mujeres, pero creo que también las mujeres tenemos que entender que hay que llegar a las posiciones de poder. Hablaste de costos, en particular, ¿qué costos has tenido que vivir tú para llegar a tu posición de poder? De que nosotros nos toca predicar con el ejemplo y eso tiene exposición, además de evidentemente ha pasado momentos en donde he tenido ataques directos, en donde me han amenazado a mí o a mi familia y eso es algo que supera mis decisiones personales y que afecta a la gente que más quiero. ¿Y eso crees que es porque eres mujer, porque eres de izquierda o porque lideras el Colmed o porque tienes carácter? ¿A qué atribuyes tú esos ataques? Creo que es un poco de todo, pero sin duda las mujeres estamos mucho más expuestas a un tipo de agresión, particularmente muy en base al género, a nuestras competencias, que es mayor. Los estándares son más altos y es muy legítimo tener diferencias, pero con algunas bases de respeto y no dejarnos tentar por la vorágine de las redes sociales y también protegernos para que no nos hagan daño. ¿Cómo te han afectado a ti esas amenazas? Creo que más que nada es la sensación de que uno expone a la gente que uno quiere. ¿Te refieres a tu pareja? Sí, bueno, mi marido creo que nunca pensó que iba a tener que participar como tan directamente en eso y creo que evidentemente él se preocupa de que yo no vaya a ir a un espacio público, vaya a ser agredida o interpelada, funada, que creo que nadie quiere estar en ese contexto y mucho más porque esto se cruzó un poco con nuestra definición de embarazarnos y es donde hay todo un ambiente de mayor protección y que ojalá no haya como esa sensación de incertidumbre o de angustia innecesaria. ¿Cuál es tu evaluación primero de la ciudadanía frente al COVID y también de las autoridades en las medidas, cada una de las que se han tomado y hoy que nos tienen a puertas de una tercera ola y ya vamos a hablar de eso también? Creo que las personas han respondido de forma muy certera, asumiendo manejos que no son sencillos. Las limitaciones de la libertad de movimiento, de reunión, no son definiciones sencillas, no solo en Chile, en todos los países del mundo, en los países más ordenados. Hemos visto hace poco las protestas en Holanda, cómo la gente ha salido en contra de aquellas medidas y a pesar de eso tengo la percepción que todavía gran parte de la ciudadanía comprende que cuando uno arriesga, particularmente a nuestros adultos mayores, hay que tomar algunas de estas definiciones dolorosas. Sin duda, el cómo asegurarle las condiciones vitales a la gente que no tiene acceso a mantener un teletrabajo, un sueldo, quizá han sido una de nuestras mayores deudas para que pudiéramos todos sobrevivir a esta pandemia y también comprender por qué se aplican las medidas. Justamente ese es un punto, la disyuntiva de muchos chilenos que no pueden teletrabajar, que están obligados a salir a trabajar diariamente para conseguir ese sustento en las familias. Y la posibilidad de ayuda que no ha llegado a todos, particularmente hablando de la clase media, que no ha recibido esa ayuda y que finalmente ha tenido que echar mano a sus propios ahorros provisionales para subsistir en esta época. Lamentablemente hoy día estamos a puertas del tercer retiro de la AFP y todavía no vemos una respuesta como país que haya podido acoger las necesidades económicas de las personas que con los vaivenes de la economía todavía han sido duramente golpeados y espero que eso se solucione en el breve plazo. ¿Cómo ves las primeras decisiones a un año de la pandemia que se tomaron? ¿Estaban enfocadas en lo sanitario o fueron decisiones enfocadas en lo político? Creo que no fue fácil, sin duda, para ningún gobierno hubiera sido sencillo, eran definiciones difíciles, con mucha incertidumbre, nadie tenía muy claro hacia dónde iba, sin duda, si uno retrocediera en el tiempo tomaría otras definiciones, nosotros además seríamos mucho más
enfático en impulsar al gobierno medidas mucho más cautelosas como se tomaron en otros países que tuvieron muy buenos resultados, pero sí hay que reconocer que hay algunos aciertos en materia de, por ejemplo, la red de camas críticas en torno al proceso de vacunación que hoy día estamos llevando, pero otras que necesitaban mucho mayor diálogo, escuchar a los actores, trabajar mejor con la atención primaria y también tener una comunicación de riesgo más fluida, particularmente por venir al calor del estallido social a enfrentar un desafío tan gigante como una pandemia. Hoy los colegios están teniendo clases presenciales, muchos aún lo hacen en forma virtual, pero hay muchas familias que tampoco tienen acceso a internet. Sumando a esto, los números que no nos acompañan desde hace una semana atrás, nuestros números han ido subiendo y hoy los colegios están abiertos, pese en comparación a marzo pasado, nuestros números son mucho peor hoy. Entonces, sumar a la pregunta sobre la apertura de los colegios, el tema de que no todas las familias tienen acceso a tener una clase virtual. Bueno, es un tema que ha sido bien polémico de abordar, pero nosotros como Colegio Médico, en la misma línea de lo que han hecho todas las organizaciones de la niñez, UNICEF, OMS, ONU, es que los países tienen que definir dónde están sus prioridades. Y acá en Chile, para nosotros los niños, niñas y adolescentes deben ser una prioridad. Y es por lo mismo que en este contexto de pandemia los colegios deben ser una prioridad. Eso no quiere decir que vamos a abrir los colegios cuando los casos estén aumentando, lo más probable es que vamos a tener que retroceder, pero cuando pongamos las prioridades de qué se abre primero y qué se abre después, los colegios tienen que ser lo primero que se abra, lo último que se cierra, pero hay que adaptar el resto de las actividades para que eso tenga una coherencia. Estamos en una segunda ola, se viene para el invierno una tercera ola. ¿Cómo definirías, Isquia, lo que estamos viviendo y a qué nos vamos a enfrentar en los meses que vienen? Sí, es difícil saber si estamos en una segunda, una tercera, porque hemos tenido vaivenes, pero nunca hemos logrado reducir los casos como hubiéramos esperado, menos de 500, menos de 300 casos en el país. Hoy día la situación de las camas críticas es muy compleja en el país y el proceso de vacunación no va a empezar a mostrar resultados inmediatos. Por lo mismo, le hemos pedido al gobierno volver a recuperar una lógica sanitaria, ordenar de cuáles son las prioridades nacionales, para poder enfrentar lo que probablemente sea un retorno a distintos niveles de confinamiento por la circulación viral. Y según tu visión, ¿cuáles deberían ser esas prioridades? Una es la que hemos conversado en torno a los colegios, de que los colegios deben ser algo que deberíamos proteger, pero entendiendo, y nosotros lo hemos planteado en el mismo plan que el Consejo Asesor, que sea de etapa 3 hacia adelante, con protocolos claros. La idea nuestra no es que hayan brotes dentro de los colegios, pero que sí sea una de las actividades priorizadas. Y eso requiere volver a evaluar si tenemos brotes dentro de los gimnasios, dentro de los cines o actividades que hoy día se están promoviendo realizar que pueden significar un aumento de los casos activos. ¿Te sientes escuchada? A veces sí, otras veces claramente no. ¿Cuándo sí, cuándo no? Hay veces donde hemos podido plantear puntos que con sintonía con los alcaldes, con otros actores, han logrado resolver algunos acuerdos y hemos logrado que vayan cambiando las orientaciones del gobierno. Pero a veces tenemos urgencias muy tangibles, por ejemplo en esto de clases. Nosotros creo que estábamos completando un año para poder encontrar un espacio de diálogo para el retorno a clases y saber que el retorno a clases no iba a pasar sin los profesores, sin los apoderados, sin los niños, niñas y adolescentes, y eso nos costó mucho. ¿Tu relación con el presidente cómo es? Hemos tenido conversaciones que son cordiales, él en general es muy amable, pero también le hemos pedido al presidente poder clarificar y tomar definiciones y también escuchar a estos otros actores. Yo siempre le he dicho al gobierno que nuestro gremio no está en contra del gobierno, no tiene la idea de que ellos pisen el palito o dañar su gestión del gobierno, al revés, porque si le va mal al gobierno en el manejo de la pandemia, nos va a ir mal a todos. ¿Qué le dijiste el otro día al presidente por el tema de la mascarilla, la moneda? A ver si me cuentas. Es que, bueno, el presidente cada vez que habla se saca la mascarilla. Sí. Yo creo que eso quizá debería dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque se le olvida después volver a ponérsela.
Entonces él terminó su discurso, se da vuelta, empieza a saludar a los distintos miembros que estaban detrás de él. Y entre eso yo me doy cuenta que anda sin mascarilla, entonces le digo, presidente, su mascarilla. Y ahí él se da vuelta, se pone la mascarilla para poder seguir su despedida de todos los que habíamos participado en ese acto. Según tu visión, ha sido el trabajo que ha hecho el gobierno con la vacunación. ¿Y cómo hemos reaccionado los chilenos frente a esa vacunación? Hay un grupo que todavía está en contra, no quiere vacunarse. ¿Cuál es tu visión de cómo estamos viviendo ese proceso? Hoy día creo que tenemos un gran desafío, creo que la población ha ido recuperando confianza y en la medida que salgan mejores resultados, mostremos los efectos adversos, creo que vamos a seguir recuperando confianza y que ese no va a ser el problema más importante. Pero la vacunación, esa sensación, justamente hablando de confianza, ¿no ha generado que nos relajemos los chilenos? Tenemos que ser muy cautelosos de lograr transmitir ese mensaje para no saturar nuestras camas críticas y no producir más muertos, que es lo que tenemos que evitar. Isquia, ¿cuándo crees tú que esto va a terminar o vamos a dejar de tener esta distancia que nos separa hoy? El cuidado con nuestros adultos mayores, el uso de la mascarilla. ¿Tú ves, como se dice, esa luz al final del camino o no? Veo la luz al final del camino, creo que efectivamente vamos a... hay dos desafíos. Lo más probable es que no tengamos una erradicación del virus, pero se incorpore a la circulación como lo hemos hecho con otros virus respiratorios, H1N1, la influenza, pero creo que es muy osado advertir que esto va a lograrse el 2021. Creo que tenemos que pensar que vamos a llegar al 2022 todavía con algunas de estas medidas restrictivas. Para hacernos un panorama de lo que viene, ¿tú eres partidaria de hacer un toque de queda de más larga duración o acotarlo? Creo que es una definición difícil. Hemos visto otros países que han mantenido estas medidas, pero ninguna de ellas ha estado un año en toque de queda como Chile. Nosotros venimos, todavía hay un poco de ambiente de crisis social y tengo la sensación de que las personas se sienten un tanto como que esto fuera una estrategia de control social más que una estrategia de control de la pandemia. Por lo mismo, lo que le hemos planteado a los parlamentarios es que no hay una evidencia tácita de que el toque de queda sea la herramienta, pero hay que intentar incluirla dentro de esta lógica sanitaria con las otras medidas para que la gente entienda que están enfocadas en la pandemia. ¿Estado de catástrofe? Entiendo que es una de las cosas que además nos permiten poder cumplir con los confinamientos y las cuarentenas. Particularmente a nosotros además nos preocupa mucho que hay muchas leyes, sobre todo de protección de la maternidad, que hoy día están amarradas al estado de catástrofe. Más que negarle el estado de excepción constitucional o el toque de queda, esperaría que las negociaciones de la oposición fueran más al ámbito sanitario y cómo tener el beneficio económico, crear ese paquete, resolver si va a ser o no el 10%. O sea, creo que hay otras aristas de la pandemia que el Parlamento debería en este momento poner sobre la mesa. ¿Ocupaste tu 10%? Saqué el primero, no lo he ocupado todavía. Tu carácter tiene que ver con la crianza. Tú eres hija de la meritocracia, ¿verdad? Naciste en el norte, en Arica, estudiaste acá en Maipú y tus papás me imagino que fueron ahí un pilar y te dieron un marco importante en lo que eres tú hoy, pero también en tu personalidad. Yo creo que a pesar de que no vengo de un colegio privado, no soy hija de ningún parlamentario, de ningún político, y no vengo de las comunas del sector oriente, sin duda también he sido una mujer privilegiada en Chile. He podido estudiar, pude estudiar en una universidad pública, pero creo que las fases más relevantes en mi vida tienen que ver también con ese rol un poco más conectado a las personas, y en eso tuve un ingreso que fue muy religioso en la Iglesia Católica, a pesar de todo lo vilipendiado que está hoy en día. ¿Cómo fue eso? En torno a las desigualdades sociales, yo era monitora dentro de estudiantes secundarios que venían de comunas más vulnerables que la mía. Hiciste un trabajo social.
Y eso también me permitió estar un poco más conectada, cómo funcionaba el Chile más real. ¿Alguna imagen femenina que te inspiró, ya sea a temprana edad, en el colegio o en la universidad? Bueno, la primera es mi madre. Mi madre siempre ha sido una luchadora. Creo que ella siempre ha sido una inspiración para mí como una mujer profesional que ha tenido que sacar adelante a sus dos hijas. Pero también creo que hay muchos liderazgos de aquellas pioneras que han ido abriendo espacios que me han motivado, desde Eloísa Díaz hasta los liderazgos más juveniles que hoy día vemos y mujeres que sin perder ese liderazgo femenino del cuidado, de otra forma de ejercer el liderazgo, hoy día están haciendo importante historia. Estás embarazada, ¿cómo vas a dividir tu tiempo? ¿Te da problema eso? ¿Sientes que es natural y que vas a volver al trabajo tal cual como lo hacías antes? ¿Tienes aprensiones o no? Bueno, tengo aprensiones. La primera aprensión que tenía era si era el mejor momento para embarazarme o no, pero me autoconvencí de que no hay un momento ideal y que si uno lo planifica, lo posterga eternamente. Y a pesar de todo, había señalado que ahora, antes de cumplir 35 años, debía embarazarme. ¿Por qué antes de los 35? Más que nada por las condiciones biológicas. Como yo soy médica, comprendo que nuestra fertilidad empieza a descender y tengo muchas colegas que han tenido procesos dolorosos y largos de buscar una fertilidad superando estas etapas. Entonces, en general, los 35 años son momentos donde, particularmente las médicas, o nos embarazamos o congelamos óvulos. Esas son como las dos opciones. Entre proponérselo y lograrlo, ¿cuánto tiempo pasó? No pasó mucho tiempo. ¡Qué suerte! Yo llevo intentando, todavía no me funciona. Sí, y yo creo que uno además siempre está con la incertidumbre de que es una fertilidad que no va a funcionar. Y creo que esa es una ansiedad o un dolor que vivimos las mujeres cuando... Siempre pensé que en estas definiciones de postergación, porque después de los 30 ya tenemos algunos problemas de fertilidad, uno siempre tiene la sensación, creo yo, de que las cosas no van a resultar. Y creo que es una cosa muy silenciosa, muy íntima, pero muchas parejas lo viven y creo que yo también con mi pareja siempre me lo cuestionaba. ¿Ya tienen un nombre pensado? Sí, mi hija se va a llamar Cala. Cala, ¿y por qué? Bueno, es un nombre que tiene mucho significado, muchas culturas, hindú, pero también tiene un significado quechua. Yo soy del norte, soy morena, tengo rasgos muy marcados, así que para mí y para mi marido era importante que tuviera algún grado de conexión. Así que Cala va a ser una mujer virtuosa, pero también muy fuerte, que creo que es algo que siempre necesitamos las mujeres, sobre todo en este mundo y en este Chile tan desigual todavía. Y a propósito de significados, tu nombre, ¿qué significa, Ischia? Mi nombre en particular no tiene un significado tan claro, tiene un origen muy diverso, pero también tiene algo que ver como con las virtudes y particularmente yo me siento también que mi hija también tenía que tener un nombre diferente a los habituales que tenemos. ¿Y ahí se pusieron de acuerdo los dos? Sí, fue porque dicen que ese igual es un tema. No, para coordinar nada. No. Los pensamientos. Mi marido también fue muy activo en búsqueda del nombre. Lo vi el otro día armando la cuna. Sí, está ahí haciendo un colecho, está casi listo. ¿Es verdad que eres fanática de la salsa? O sea, si es así, estos meses no has podido bailar nada. No he podido bailar nada. No sé si ahora puedo con esta guata gigante, pero sí, yo soy una asidua visitadora de Maestra Vida, acá muy cerca en Pío Nono, pero no está cerrado lamentablemente. Ellos siguen con algunas actividades online, pero ahí me conocí de hecho con mi marido. Ah, ¿se conocen ahí? Así que él también es un salsero muy... ¿Te invitó a una salsa y ahí engancharon? Sí, de a poco nos fuimos conociendo. Yo iba a clase de salsa en ese momento. ¿Y él también? Y él también. ¡Ah, qué buena! ¿Y fue rápido, así como fulminante o fue rápido, fulminante, el amor de mi vida, así que soy una mujer muy enamorada. ¡Qué bueno, qué bonito! ¿Es verdad que no descartas la posibilidad de ser presidenta de Chile?
Nunca lo he descartado para no tener que comerme mis palabras, pero solamente por eso, una cosa estratégica, pero te ves. No sé si hoy no me veo como presidenta de la República y tendría que constituir un equipo mucho más grande que el que tengo, que tuviera propuestas para cada una de las millones de áreas y conflictos que tenemos en nuestro país. Y eso hoy día no lo tengo consolidado. Cuando lo tenga consolidado, sin duda, le voy a proponer al país apoyarme en un liderazgo como ese. Bueno, apareces en las encuestas y bien rankeada. No tan bien rankeada. Bajó un poquito, bueno, ya. Creo que hay mucho liderazgo, pero una de las primeras cosas es querer, y creo que si me tomo en serio un desafío como ese, va a ser cuando le pueda proponer al país cosas buenas. Hoy día tengo muchas propuestas en materia de salud con nuestro equipo, pero hay muchas otras áreas que abordar en materia educacional, conflicto en la Araucanía, violencia, narcotráfico, tantas áreas que creo que hay que consolidar un equipo que pueda proponerle respuestas y soluciones a todas ellas. Isquia, tus palabras al cierre, pensando en este 8M, en los liderazgos femeninos, en las mujeres que hoy te están viendo, algunas puede ser que salgan a la calle, otras se van a manifestar en su propio espacio, ¿verdad? De diferentes maneras. Un mensaje para las mujeres de Chile. Bueno, lo primero es que creo que hemos ido logrando transformar este 8M. Antes nos regalaban flores, chocolate, era una cosa media simbólica. Hoy día se entiende que es un día de protesta. Las mujeres le decimos al mundo lo importante que es avanzar en materia de desigualdad de género. Y ahí creo que lo primero que tenemos que hacer es nosotras mismas estar convencidas que somos lo que conversábamos antes, este motor de cambio, de que tenemos que llegar a esas posiciones de poder, de que tenemos que transformar cada uno de los espacios en los que estamos insertas, y que eso tiene que ocurrir en Chile con una velocidad mucho mayor de la que llevamos hasta ahora. Creo que este va a ser un día distinto, ojalá no sin aglomeraciones, ojalá con las precauciones sanitarias que tenemos, pero sin duda un día que tiene que marcar la agenda nacional como lo hemos hecho los últimos años. Muchas gracias, Isquia, por esta conversación, y bueno, la próxima vez que te veamos me imagino que vas a estar con Cala en los brazos, así que todo salga bien. Esperamos que el próximo año ya con Cala podamos ir a marchar para el 8 de marzo. Te vamos a ver en esa imagen. Muchas gracias y éxito en el parto y todo lo que viene en adelante en tu vida. Muchas gracias.